Hola, buenas noches, otro día con ustedes, hoy lunes 12, ya día 13, hoy sí que estamos en el cambio de día prácticamente, hoy ya lo hemos comentado en el segundo café, hoy va a ser un día intenso, de una semana intensa y vamos a desgranar primero los titulares. Recuerden antes, que siempre lo decimos al final del programa últimamente, de dar el like al programa, de hacer algún comentario y de compartir el programa. Lo decimos esta vez al principio del mismo porque luego se nos van las cosas y nos olvidamos. Entramos ya en los titulares. Hoy el primer titular que vamos a hablar abundantemente va a ser algo así como todo aquello que no podía pasar y parece que está empezando a pasar. Nos vamos a centrar en Simón y sus declaraciones y en la investigación del Supremo a la Lola, a la fiscal general, por una cosa cuanto menos curiosa. Vamos a verlo en los próximos minutos. Luego entramos en un bloque largo sobre Madrid, donde incluiremos la confirmación de eso que llevamos tiempo diciendo, de que Ayuso no está solo para la candidatura de Madrid, aspira a algo más. Entraremos también en esas declaraciones cuanto menos curiosas de la ministra Montero, vamos a poner comillas, ayudando a Gabilondo en su campaña, diciendo que van a subir los impuestos, y también en esa llevada, digamos, del Supremo al banquillo al número 3 de Podemos, que está claro que confirma que Podemos, de la mano de Pablo Iglesias, necesita un juzgado propio. Luego, precisamente, hablando de jueces, nos iremos nuevamente a Europa, que ya hemos comentado esta mañana sobre el tema de los 2.500 jueces que han presentado una queja sobre el miedo al Estado de Derecho en España, y sobre el parón de la Sofá Calviño, que también hemos comentado, en presentar los informes que sirven para conseguir el dinero para las empresas españolas. Según parece, les importa bien poco. Por último, entraremos en un tema recurrente estos días, aunque hacía días que no hablamos, que es Cataluña nuevamente. En este caso no nos centraremos ya en Ada Colau, que ya saben que ha desaparecido de las redes cobardemente, sino hablaremos de Illa, que según parece su portavoz ha propuesto a Esquerra Republicana formar gobierno. Aunque ellos queden fuera, pero si renuncian a algo pueden estar dentro. ¿Recuerdan sus promesas de hace unos meses? Jamás pactaremos con Esquerra. Aquí tenemos otra mentira del socialismo, que parece que están haciendo la mentira casi su forma de vida, vamos a decirlo así de claro. Y empezamos, si les parece, con el primer titular. Algo así decíamos como todo lo que no podía pasar parece que va a pasar. ¿Y quién se iba a imaginar hace unos meses que Simón, el licenciado Simón, iba a desmentir, iba a dar una bofetada en la cara al presidente Sánchez, contradiciéndole, diciendo de que en Madrid no tiene ningún dato extraño? Recordemos que en una conversación informal, Sánchez en Senegal, porque no tiene ni las narices de decirlo aquí en España, dijo de que dudaba de los datos de Madrid y que escondían algunos datos. Pues ha tardado bien poco Simón, el licenciado Simón, en llevarle la contraria. Algo que seguramente hace unos meses era inimaginable y algo que denota algo que también estamos comentando hasta hace días. El gobierno ya no es un bloque compacto, sino el gobierno empieza a hacer cada uno su propia guerra particular. Simón sabe que en un momento u otro acabará estando imputado, vamos a decirlo así de claro, y también intenta defenderse y también intenta marcar terreno. Es algo real, es algo que se está empezando a ver y es algo que tiene que ver con el desmantelamiento, digamos, del gobierno y de las decisiones cada vez más unilaterales y menos dependientes de la cabeza de Sánchez y de Iván Redondo. Iván Redondo ya no controla el gobierno, Iván Redondo cada vez está más desconcertado. El cambio de jugar ajedrez a jugar a damas se ha notado, e igual que le pasó en Extremadura, que el primer periodo con Monago hizo, según parece, un buen trabajo, en el segundo se lo comieron los demonios. Aquí parece que la pandemia ha acelerado este segundo periodo y ha convertido al gobierno en algo así como todo menos un bloque compacto. Cada uno va a lo suyo, no hay ningún temor a que Simón desmienta directamente al presidente, lo cual cuanto menos es sorprendente, y no por darle alas a Simón, sino por el hecho simbólico que quiere decir de que miembros, no del gobierno, porque técnicamente no forma parte del Consejo de Ministros, pero miembros de altos directivos, por llamar de alguna manera, del gobierno, empiezan a ningunear las palabras
de Sánchez. Sánchez queda como un mentiroso, Sánchez queda como un manipulador, Sánchez queda realmente como lo que ha estado haciendo todo este periodo. Pero todo lo que no podía pasar está pasando, y ha pasado otra cosa cuanto menos curiosa, vamos a llamarle así. El Supremo está investigando a la fiscal general, a la Lola, novia de Garzón. Por cierto, también hemos oído unos audios hoy en un diario, Libertad Digital, nos ha parecido escucharlos, pero está investigando por la regularización del rey que no fue investigada por la Fiscalía General. Una denuncia de una asociación, y ahora pueden reírse si quieren, una asociación republicana, pues ha puesto en el disparadero a la fiscal general. Ya tiene narices que la Lola acabe siendo investigada por una asociación republicana y por proteger supuestamente al rey. Este gobierno, de verdad, a veces nos sorprende. Un gobierno que ante todo se está mostrando con una falta de respeto y una falta de tacto espeluznante, salvando incluso, creyendo de la inocencia, considerando las cosas directamente como culpables en sus declaraciones, y resulta que es una asociación republicana la que denuncia a la fiscal general y el Supremo el que decide investigar a la fiscal general por no investigar precisamente la regulación de Hacienda del Rey. Todo curioso. Estamos en un escenario realmente dantesco, es decir, esto confirma una cosa que hace tiempo llevamos diciendo, y es que los jueces, la justicia, sigue funcionando. Y gracias a ella, y gracias a la separación de poderes que algunos han querido eliminar, las cosas se ven con un color diferente. Color diferente, por cierto, entramos ya en el bloque de Madrid porque es bastante intenso, donde nos lleva un poco a una cosa que hacemos pocas veces, que es escuchar un audio. Vamos a escuchar a la presidenta de Madrid, Ayuso. Luego comentamos. Con lo que me preguntaban sobre mi secretario general y el presidente de mi partido, Pablo Casado, yo tengo perfil propio. Aspiro a seguir defendiéndolo. He sido una mujer siempre independiente y libre y me presento yo. Y el proyecto lo encabezo yo y la Comunidad de Madrid me la he echado a las espaldas yo. Y así pienso seguir haciéndolo. Vamos, por si a alguien le ha quedado dudas de que el pulso de Ayuso no es solo la comunidad, sino es el partido. Está claro que ese yo se enfrenta a ese Casado, que el otro día utilizó la misma expresión: yo llegaré a presidente si Ayuso consigue la comunidad, dejando incluso en aquel momento a Ayuso en la posición de es la candidata solo de Madrid. Y ahora las declaraciones de Ayuso en el fondo están poniendo en el disparadero un poco algo que llevamos también semanas diciendo: estas elecciones, sean como sea el resultado, van a significar un antes y un después de Pablo Casado. Creo que a estas alturas nadie lo duda, incluso Pablo Casado, que hoy se ha pasado por un plató televisivo explicando batallitas de Ciudadanos de hace años. ¿A quién, puñetas, le interesan las batallitas de Casado que le ofreció en esas rimadas? Están hablando de dos cadáveres políticos como si fueran dos gestores mundiales. Y no, y en esas rimadas totalmente desparramada, totalmente caída ya por el precipicio, pendiente única y exclusivamente de tener más días si consiguen ese 5% en Madrid. Y Pablo Casado, que salga lo que salga, tiene más visos de estar fuera que de estar dentro. Esa es la realidad. Dos líderes que se va a comer esta pandemia y que se van a unir a otros líderes que ya hemos dicho que se ha comido la pandemia. Pablo Iglesias, que parece que sigue su caída en la Asamblea de Madrid, en los resultados y en las encuestas. El efecto Iglesias duró bien poco. Súmenle hoy que el Supremo lleva al banquillo al número 3 de Podemos, con lo cual ese juzgado de Podemos parece que se activa cada vez más y cada vez más va a poner más personajes en el banquillo. Lo avanzamos ya la semana pasada y se está empezando a confirmar. Y parece que incluso Sánchez, vamos a avanzar, que podría empezar a tener serias dificultades si obviamente en Madrid parece que su candidato, el soso Gabilondo, no tiene ningún viso de triunfar. Recordemos que aparte tiene una ayuda inestimable en la ministra de Hacienda, Montero,
que ha dicho la Chiqui, que ha dicho hoy que hay que subir los impuestos, justo lo contrario que había dicho el candidato socialista en medio de la campaña. Está claro que con amigos así, Gabilondo mejor que se retire, porque está claro que las cifras pueden ser muy malas. Nosotros seguimos insistiendo en los datos de Madrid, que el Partido Popular y Vox irán sobre 72 diputados, que Vox se mantendrá, creemos, en esos 10, 12, depende de la implicación de Casado, que con las palabras de hoy de Ayuso parece deberá ser menor, podría incluso llegar a 14 o un poco más. Y la sorpresa que decimos, si acabara apareciendo por la baja participación del electorado de izquierdas Ciudadanos en la Asamblea, estos escaños, 5 o 7, estos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, creemos que se los llevará de la izquierda. Con lo cual podemos plantearnos un escenario donde los 3 partidos que gobernaban, técnicamente no gobernaban los 3, pero los 3 partidos, digamos, que hacían la mayoría anterior, podían irse casi a 80 diputados. Ojo a ese detalle. Estamos hablando de los 72, que podríamos considerar 73 en un momento dado, entre 71, 72, 73, Vox y PP, y 5 o 7 que se podría llevar Ciudadanos por la baja participación de la izquierda. Eso nos llevaría a 78, 79, 80 diputados. De ahí las prisas también de Inés Arrimadas de intentar volver a arrimarse a Ayuso, porque son conscientes que si ellos entran en el Parlamento, y ojo a este detalle, lo van a hacer a costa del votante del voto de izquierdas. Y plantean la opción de que ellos, apoyando a Ayuso, simplemente pudieran llegar nuevamente al gobierno. Imagínense el escenario siguiente. Ayuso, recuerden, mayoría absoluta, 69 diputados. Imagínense un escenario que es factible. 62 diputados Ayuso, 10 diputados Vox, nos vamos a los 72 diputados, pero 7 diputados, por ejemplo, Ciudadanos. No por tener un gran éxito, sino porque llegaba al 5% y con un poquito más se te va a esos 7 diputados. Fíjense que en esa coyuntura 62 de Ayuso y 7 de Ciudadanos nos llevan a 69 diputados. Mayoría absoluta. Podría ser aquí un escenario curioso, porque en el fondo estarían dando cierta parte de razón a Casado, porque no entraría Vox en el gobierno, aunque veríamos a ver qué decisión tomaría en ese momento Ayuso, como ha recordado ella, la líder, la que se ha puesto a las espaldas la comunidad, porque algunos creemos que en un escenario como ese, Ayuso confirmaría el golpe de mano y pondría a Vox dentro del gobierno, a pesar de lo que dijera Pablo Casado. Porque al final, Pablo Casado cada vez pinta menos en el Partido Popular, cada vez decide menos y cada vez parece más ese abuelito que explica historias pasadas. Ya me dirán qué hace explicando, que ofreció a Arrimadas el oro y el moro prácticamente para que disolviera el partido y hasta le ofrecía ser portavoz en el Parlamento. Y se hace extraño, porque un partido político obviamente tiene sus formas de decidir y los presidentes o secretarios generales tienen obviamente mucho poder, pero quizá una decisión como esa debería haber sido consensuada o puesta en público más que trabajada en privado. Y parece que la tendencia esa de Casado de hacer cosas en privado que no explica en público, recordemos en las elecciones catalanas, donde dijo lo que dijo, que él se negó a salir porque no estaba muy de acuerdo con la postura de Mariano Rajoy, y lo dice al cabo de, que han pasado 4 años, lo dijo, pues es cuanto menos sorprendente, porque al final parece Pablo Casado que sea el baúl de las sorpresas. Cada día nos explica una cosa diferente, y en todo caso, lo que es obvio o parece obvio es que no tiene la capacidad actualmente de liderar nada, y menos obviamente parece de liderar el partido. Y esa es la realidad actual. Parece que Pablo Casado va a seguir ahí, escondido, detrás de los resultados de Ayuso, y Ayuso va a tomar las riendas en caso de unos resultados satisfactorios. Ojo al detalle ese que hemos comentado de la entrada hipotética de Ciudadanos. Ahora mismo parece que vuelve a estar fuera de la Asamblea, pero va a ser un día intenso
el martes 4 de mayo. Mientras, los días intensos siguen y hoy ha tocado el turno a Europa con dos temas fundamentales que hemos comentado a la mañana, pero que creemos importante volver a comentar. Uno, que 3 de las 4 asociaciones de jueces, todas excepto Jueces para la Democracia, han presentado un escrito, una queja, llámenle como quieran, a la Unión Europea por el tema de los ataques, digamos, del intento de suprimir, de cambiar el Consejo General del Poder Judicial. Han presentado sobre 2.500 jueces españoles ese tema, un tema que van a estudiar en la Unión Europea porque está claro que no es lo mismo lo que hemos hecho nosotros, el trabajo de hormiguitas de Ciudadanos, que es valorado y respondido, nunca lo olviden, a que lo presenten 2.500 jueces que son parte, digamos, del sistema y parte de la división de poderes de un Estado en democracia. Pues ese escrito se ha presentado hoy, lo hemos puesto en Twitter a disposición de quien quiera, un tema sin lugar a dudas mucho más importante de lo que los medios a veces dan. También importante el tema de la parada, el retraso en un mes de Nadia Calviño, el sofá Calviño, en presentar los informes para los fondos europeos. Fondos fundamentalmente ahora para apoyar a las empresas, esos famosos miles de millones que llevan días, semanas hablando y que parece que se van a retrasar todavía más. Lleva un mes de retraso la ministra, algo inaudito. Imagínense ustedes que se retrasan un mes en pagar impuestos. Imagínense ustedes que tienen cita para una oposición y no van ese día. Y dicen al cabo de un mes, no, yo voy hoy a hacerlo. Pues le dirán, oiga, no. Esto funciona con un cierto orden y cierto criterio, y cuando el propio gobierno español se salta el orden y el criterio, sin ningún tema detrás, es decir, sino simplemente y llanamente por pura incompetencia, por no saber qué decir, estamos asistiendo a una cosa cuanto menos sorprendente. Vamos a dejarlo allí. Sorprendente, aunque sorprendente, obviamente, nos deberíamos ir a Cataluña, donde ya saben que este es el territorio de las sorpresas. La catalanización que hicimos de España con la política catalana de radicalización, polarización del electorado nos lleva a movimientos cada vez más extraños. Y el movimiento último ha sido la portavoz del Partido Socialista de Illa, que abre a Esquerra Republicana a formar un gobierno con Illa de presidente. No sé, imagínense el votante de Esquerra si Esquerra Republicana decidiera apoyar a Salvador Illa. Hombre, algunos creemos que Esquerra se añadiría rápidamente al grupo de partidos en extinción, digámoslo así de claro. El chantaje que podríamos llamar que está haciendo Junts per Cat y la humillación constante a Aragonès, pues ya veremos qué resultado tiene, pero si Esquerra tira por el camino de la propuesta de Salvador Illa de unir sus votos a los de Podemos en Cataluña para liderar la Generalitat, estaremos delante de cuanto menos de un escenario sorprendente. Porque claro, repetir el modelo fracasado de Sánchez Iglesias con Illa y la candidata de Podemos sería algo así como el harakiri de Cataluña, vamos a decirlo así de claro. Parece que no hay sitios suficientes donde colocar a toda esta gente que solo sabe vivir del dinero público. Nos vemos incluso a que serían capaces de colocar a Ada Colau con su magnífica, y lo vamos a poner en modo ironía, gestión de Barcelona, que da pena, vamos a decirlo así de claro, serían capaces de colocarla, no sé, de vicepresidenta de la Generalitat, o vaya usted a saber de qué, o embajadora en las Islas Seychelles, porque es que parece que estamos delante de una situación cada vez más sorprendente en el caso catalán, y una situación que realmente uno no acaba de entender. Los votos son los votos, la participación, recordemos, poco más del 50% fue la que fue, y parece que los políticos no se dan cuenta de que no solo no tocan el territorio, sino que los votantes en muchos casos les están abandonando. Y hay que reflexionar sobre cuando los votantes no apoyan a los políticos, cuando los votantes se quedan en casa, están transmitiendo un mensaje, y están transmitiendo un mensaje claro: no nos representáis. Y esa es la realidad actual, no solo en Cataluña, sino en muchos partidos de España, donde hay votantes que solo saben votar a un bloque, a un partido, y cuando el candidato de ese bloque o ese partido no les satisface, en vez de reflexionar sobre otras opciones, simple y llanamente se quedan en casa. Lo hemos visto
en todos lados, lo hemos visto en Cataluña, en el caso de Ciudadanos, por ejemplo, los votantes no sabían a quién votar, no se sentían representados por Vox, no se sentían representados por el PP, y obviamente fuera de su bloque, en el bloque independentista, parece lógico que no fueran a ir. Resultado, en casa, unos pocos sí que pasaron a otros partidos. Lo vimos en el independentismo también, aquellos que no se sentían representados o que se sentían incluso traicionados por los independentistas por no haber llevado a cabo todo lo prometido, se quedaron también en casa. Obviamente no podían pasar al otro bloque, en este caso partes que tampoco tenían mucho que elegir, porque se imaginarán que un independentista no va a votar a Vox, ni al PP, y a Ciudadanos menos en Cataluña, con lo cual se quedaban un poco en tierra de nadie y también lo que hicieron fue quedarse en casa. Y eso creemos que se va a ver también en Madrid, donde los votantes de izquierda, por mucho que haya 3 partidos con opciones para ser representativos, parece que también en muchos casos van a quedarse en casa. Los candidatos, está claro, que no acompañan, el Soso, la Pistolera y el Chuleta, o Correpasillos llamado en otros lugares, parece que no son los candidatos que representen a mucha gente de Madrid. Las cosas son, en ese sentido, claras, muy claras. Y hay que intentar transmitir ese mensaje en estos momentos que decimos que estamos llegando a situaciones cada vez más complejas, ese mensaje de tranquilidad. Estamos ya entrando en la fase final del programa, hoy un poco más breve. Ese mensaje de tranquilidad, que las cosas, si se dan cuenta, están sucediendo más lentamente hace unas semanas, cada vez más deprisa, y hasta hay situaciones que se producen curiosamente tan deprisa, tan instantáneas prácticamente, que pasan desapercibidas. Recuerden, cuando se fue Pablo Iglesias ha pasado casi un mes y prácticamente era un clamor que se fuera del gobierno y prácticamente ha pasado como desapercibido, por llamarle de alguna manera. Fíjense que estamos tan encima de la noticia, no hablamos nosotros, sino todo el mundo tan tenso con la situación, en una situación tan compleja, que incluso las buenas noticias no nos das tiempo a degustarlas, porque se suceden una tras otra y las situaciones complejas, vamos a decirlo, o sorprendentes, van sumándose día tras día. ¿Alguien se puede imaginar, por ejemplo, reflexionando sobre hoy, que Simón contradijera a Sánchez? ¿Alguien se puede imaginar, obviamente todos los que nos escuchan sí, pero el resto de la población no, que Ayuso cogiera y tirara el guante a Casado? ¿Alguien se puede imaginar que los jueces, a los que siempre hemos defendido en este programa y seguiremos defendiendo, incluso la Asociación Jueces para la Democracia, aunque no compartamos esta tendencia que tiene a separarse, digamos, de la realidad de la calle, pero siempre hemos defendido que el Poder Judicial es ser un poder independiente? Y fíjense, 2.500 jueces quejándose en Bruselas. Un miembro de Podemos, el número 3, entrando al banquillo. Cosas que estamos explicando hace meses, hace semanas, y que acaban sucediendo, con lo cual no es que tiremos, lo que hemos dicho en muchas ocasiones, no es que hagamos bola de cristal, simplemente intentamos analizar lo que pasa y la lógica de lo que puede seguir pasando. Y lo hemos dicho hace semanas, esto está acabado. Lo que falta es saber cuándo y cómo se acabará definitivamente. Pero actualmente el gobierno está totalmente finiquitado. Hay que ver cómo durará, cuánto durará y en qué condiciones va a llegar. Porque fíjense que están cayendo almenas, están cayendo torreones, hay movimientos que cada uno de ellos podría generar un programa prácticamente solo. Y estamos hablando de 3-4 movimientos diarios. Hoy mismo, los jueces, Ayuso, Simón, Alberto Rodríguez en el Supremo, la Lola investigada por el Supremo, la fiscal general, queremos decir. Todos esos temas podrían ser titulares perfectos de cualquier diario en un día normal. Y hoy no tenemos uno, hoy tenemos 5, 6, 7. Contando la mañana y la tarde. Y todos los días van a empezar a ser así. Por lo tanto, hay que intentar digerir toda esta información, intentar estar, en cierta manera, con la mentalidad abierta y ordenada
porque hay más cosas todavía que pueden salir y pueden sorprender a más de uno. Hemos entrado en una vorágine de noticias, en una vorágine de informaciones, en una vorágine de situaciones que va a ser difícil considerar de forma individual y siempre debemos considerarlas como un conjunto. No pasa una cosa de forma individual. Nadie se piense que Simón contradice a Sánchez porque se ha atravesado hoy y ha dicho lo que le ha dado la gana. Son decisiones meditadas y son decisiones siempre de fondo. Y en este caso, como hemos dicho, el miedo a lo que pasará hace que empiecen a abrirse cada vez más claras las grietas y que esas grietas que algunos analizábamos hace semanas, hace meses, que iban a pasar, ahora mucha más gente es capaz de verlas y eso provoca un efecto todavía mayor, porque que expliquemos historias, que expliquemos y analicemos la situación política a veces, se queda en ese reducto donde la información fluye hasta donde fluye. Ustedes vienen informados, los que nos escuchan, algunos otros bien informados que lo van comentando, pero en el momento que esa información implosiona a un grupo más grande, se multiplica su efecto y aunque sean historias que para nosotros ya son conocidas de hace semanas o meses, el efecto real se produce ahora en el escenario. Hay que seguir, hay que insistir, hay que estar animados, hay que sonreír, hay que pensar que el trabajo se sigue haciendo con eficacia, hay que pensar que todavía falta mucho, que nadie piense que esto se acaba de un día para otro, porque hay que ponerse a veces en la mentalidad de los políticos que tenemos actualmente. Y lo hemos dicho también en muchas ocasiones, viven de esto, pagan la hipoteca de esto, pagan la segunda residencia de esto, pagan las amantes de esto, y todo eso es muy difícil de quitárselo de encima. Y van a luchar para intentar permanecer cada vez con engaños más descarados, con informaciones más sesgadas y con el apoyo, y ahí es la gran diferencia, de esos medios prostituidos que saben que la caída de sus líderes va a significar su propia caída y se van a agarrar literalmente con fuerza para intentar evitar que unos caigan y otros caigan en consonancia. Hay que estar atentos, hay que seguir, hay que insistir, hay que estar animados, hay que ver que el camino se sigue haciendo y hay que valorar todas las informaciones que a partir de estos días van a empezar a aparecer. Hay que ordenar y como a veces nos han explicado, aquí simplemente explicamos historias e intentamos ordenar todas aquellas historias con un criterio mejor o peor para intentar tener el recorrido completo de la historia para que sea más fácil de entender. La conclusión a día de hoy, la caída, insistimos, como llevamos diciendo desde hace un par de días, ha acabado. Ahora estamos en el momento de posicionarse, en el momento de ver los efectos, en el momento más duro seguramente, porque mucha gente empieza a ser consciente de dónde estamos, en el momento que no hay recursos, también hay que decirlo así, de claramente, y es donde empezaremos a ver movimientos, algunos casi sísmicos, de supervivencia. Atentos los próximos días, nosotros como siempre vamos a seguir informando, vamos a estar mañana en el segundo café. Y recuerden, por cierto, tenemos pendiente conversaciones con el equipo Zulú que están en unos días muy complicados, también hay que decirlo así, y por eso no pueden en este momento estar el tiempo necesario para el programa ni digerir todas las informaciones que llevan, pero les prometemos que cuando aparezcan, que esperemos será mañana o pasado mañana o en un par de días, van a aportar información muy, insistimos, muy interesante, porque todo ahora mismo se está cocinando, así de claro y de directo. No estamos ya en esos momentos de salida, sino que estamos en el momento de llegada. Vamos a verlo más adelante en los próximos días. Como siempre, les recordamos el Patreon, el canal, la transferencia, todas estas cosas que tienen ahí para ayudarnos. Como nos decía hoy alguno
algún tuitero que nos ha parecido muy interesante, nos han mostrado 2 o 3 intervenciones en directo de algunos partidos políticos, incluso creo que alguna era de algún ministro, y tenían apenas en directo, bueno, y algunas de medios de comunicación con programas especiales, y prácticamente en directo ninguna pasaba de 50, 60, 70 espectadores. Aquí, como siempre, las hormiguitas están, les agradecemos que sigan estando, incluso a veces a altas horas de la noche, y nosotros, ¿qué menos? Vamos a seguir, seguimos y seguiremos. Como siempre decimos, seguimos.